Juan Cheputi y José Chevasco están con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? A ver, vamos a arrancar primero. Son candidatos, obviamente, al Senado de la República con Carlos Álvarez. País para todos. País para todos y con el partido Podemos de José Luna. Antes de entrar en ese tema, también Martín quería justamente compartir un poco cómo ha quedado esta sabanita, ¿no?, que nos van a presentar el día de las elecciones en primera vuelta. ¿La tenemos por ahí o no? Ok, ahí está. 24, pero no tenemos, ok, está un poco el orden. Viejo, es que yo voy a empezar no a confiar porque me dice 24 y no sé por qué 24. Dice claramente. Yo creí que 24 entraban en la pantalla y que obviamente tenías que mostrarlo en 2 pantallazos porque ahora son 38. Ese es el orden, ¿ok? Obviamente va a ser una cosa, creo que son 2 filas, ¿verdad? ¿Tenemos la foto de la cédula en sí? No. Bueno, ok. Pero va a ser un solo cuerpo, ¿no? Va a ser un solo cuerpo, pero todas hacia abajo. Hacia abajo. O sea, Hacia las abajo. 38 van hacia acá. abajo, No es que hay la y luego mitad y otra mitad acá. Bueno, complicadísimo. ¿Dónde se ubican ustedes, Juan? En el 11º. Estamos en el 11º lugar. Yo creo que es una posición favorable visualmente hablando. ¿Por qué visualmente? ¿Por qué te parece que es favorable el 38? No, mira, No sé. yo he sido personero técnico y sé perfectamente que en una cédula electoral el golpe visual siempre se ubica en la parte superior. Y uno sabe, y por eso está atento a este tipo de eventos, porque la ubicación juega mucho. Mira, por ejemplo, cuando un partido político está rodeado o está junto a otros partidos competitivos, no te conviene. ¿Por qué? Porque siembra la duda o despierta el deseo de la alternancia. Por ejemplo, tú mira, Rafael López Aliaga. Él va a tener a Lapra y a Somos Perú cerca. Entonces la persona que vaya a votar por Rafael puede decir, uy, de repente voto por el Senado para el Lapra, o sea, te invita a la duda, porque los tienes cerca en la cédula. Y igualmente en el caso entre Keiko Fujimori y César Acuña. Ahora, ubicarlos, obviamente ellos van a tener que hacer un ejercicio de capacitación o de educación para sus votantes para que los puedan ubicar en la cédula. Y no te olvides que un proceso electoral viene acompañado de estrés, de angustia, de gente que recién se entera por quién votar en ese momento, y ubicar en la lista obviamente va a ser complicado al estar en los niveles inferiores. Está complicadísimo, pero me gusta justamente, ¿no?, esa positividad que muestras. 17, lo acabo de ver yo. Mitad de la cédula. También positivo, ¿te parece? También es positivo. Ok, o sea, enhorabuena. No, hay que buscar el lado positivo a las cosas y creo que la ubicación que nos ha dado el destino, en la mitad, creo que está bien. Quiero entrar un poco en la situación del Congreso de la República, la posición de José Gerí. ¿Cuál es tu posición, Juan, respecto de lo que tiene que ocurrir, más allá de la discusión de forma, si es que tendría que ser a través de 87 votos o 66? O en todo caso, digamos, no 53, si es que termina habiendo el 20% que por reglamento permite de ausencias. Bueno, o mayoría simple según el quórum que haya, ¿no? Podría ser con un número 40, 50, 35, no necesitas. Yo voy por el lado de la censura. Yo creo que si bien es cierto, las mociones están invitando a la censura, es un hecho concreto que en circunstancias como esta, lo que correspondiera a la censura y no a la vacancia. Ese debate constitucional que ha habido, que siempre surgen constitucionalistas salvadores, ¿no?, de determinadas circunstancias, no competía en este caso. Acá hay una situación concreta que son mociones de censura y aún más, hay un antecedente. En el año 2020, cuando Manuel Merino era presidente, Keiko Fujimori salió a exigir su renuncia o de lo contrario lo censuraban. Y luego salió Luis Valdés como presidente del Congreso, el equivalente a Rospigliosi de hoy en día, señalando de que renunciara a Merino o de lo contrario lo censuraban. Entonces ahora pretender decir que lo que corresponde es vacancia cuando hace 5 años. Incluso creo que a Sagasti también lo intentaron censurar. Censurar, por y no se supuesto. alcanzaron los Además, votos. Es lógico, el Congreso es el que lo ha colocado. A tal punto es lo abrumador del hecho, del facto, que el mismo Fernando Rospigliosi ha dicho, bueno, si el Congreso el día martes, perdón, lo censura, es un hecho concreto y censurado está, y Gerí deja de ser presidente del Perú sin ninguna duda. Ok. José, porque creo que tenías una posición distinta respecto de que se necesitaba una vacancia, ¿o me equivoco? No, yo siempre he ido por el lado de la censura. Ok. Por varias razones, ¿no? Además del antecedente que ha dado Juan, el presidente Sagasti también tuvo 2 censuras que no prosperaron.
Pero acá hay un hecho adicional. La ley que se sacó en el año 2000 respecto al señor Paniagua establece que el presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República no deja de ser congresista. El señor Gerí, adicionalmente, cobra sueldo del Congreso. Adicionalmente, tiene un despacho lleno de asesores del Congreso. Y él no ha cumplido con la presentación y la aprobación de una licencia en el Pleno. O sea, el vínculo con el Congreso se mantiene. No ha sido licenciado, como sí lo fue Paniagua, para poder ejercer libremente la presidencia de la República. Entonces, estas interpretaciones de expertos constitucionalistas, que yo respeto, pero hay un hecho, y Juan me lo corrobora. Una cosa es ser constitucionalista y otra cosa es conocer el derecho parlamentario. El derecho parlamentario es muy rico en cuanto a los precedentes, antecedentes y todo lo que el Pleno del Congreso ha legitimado mediante las votaciones y mediante los trámites. Es muy fácil para el constitucionalista interpretar la Constitución, claro, porque es una interpretación que dan de facto. Pero el derecho parlamentario va mucho más allá. Él continúa siendo Entonces, para ti nunca hubo una duda. Nunca hubo una duda. O sea, yo... Claro, pero el problema es que para algunos sí había duda y lo pueden utilizar de acuerdo a su, digamos, ¿no? a su conveniencia, como en un momento dijeron censura y ahora dijeron no es censura, es vacancia, los que claramente querían apoyar a Gerí. Entonces, la claridad para que no sea una cuestión interpretable. Ahí viene el tema. Y acá puede haber una jugadita media rara en el Pleno del Congreso. ¿Qué pasaría si el martes alguien pide la palabra y dice cuestión previa, presidente? Como no había duda si es vacancia o censura, que pase a ser interpretado por la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución le va a dar... Das ideas, José Chevasco, al Congreso. Pero yo pienso distinto. Mira, yo utilizaría puede pasar eso. Ok, es una opción. Puede pasar, yo estoy adelantando lo que podría ocurrir. Mira, interesante. Tiene razón. Toma nota ahí. Mira, Pepe y César Delgado Guembes son dos personas que creo yo, junto con un par más, que conocen mucho del tema del derecho parlamentario y sobre todo el tema de los precedentes. Y ambos, desde un principio, señalaron que ese tema era de censura. O sea, ahí coincidíamos. Inclusive se están diciendo una serie de inexactitudes, ¿no? Por ejemplo, Fernando Rospigliosi, vicepresidente del Congreso, dice de que se tienen que ceñir estrictamente a lo que está planteando la moción, que es censura. No, la Junta de Portavoces tranquilamente puede ampliar la agenda y decir que van a la censura de toda la mesa. La Junta puede ir... Por supuesto, el Pleno lo puede todo y eso lo decía Carlos Ferreros de 25 años. ¿No? Y entonces cuando se dice no podemos tratar otro tema, pues están completamente equivocados. ¿Están equivocados o lo hacen adrede? Porque... Lo hacen adrede para confundir aprovechando de la ignorancia generalizada. ¿Pero tú crees que no van a alcanzar, que ellos, digamos, esperan que no se pueda alcanzar y que Gerí siga en el poder? Yo creo que ellos alientan una esperanza de que se vayan a la vacancia y de esa manera pueda seguir Gerí en el poder. Y en la vacancia no quieren formar opinión buscando a constitucionalistas amigos y cosas de ese tipo. Entonces, más allá de la forma que plantea José, ¿crees que el martes lo más probable es que podamos ver algún tipo de triquiñuela para...? Pero eso tendría que ser votado y podría ser rechazado. Claro que sí, puede ser rechazado. O sea, lo pueden plantear, pero puede ser rechazado. No creo que tengan los votos para hacer ese ridículo. ¿Y ese tipo de pedidos necesita una mayoría simple de los presentes? Los presentes, pero puede ser rechazado. Puede ser rechazado. Lo pueden plantear. Claro, puede ser rechazado. Entonces va a ser difícil. Dime. Lo que sí pueden hacer, y yo creo que sí tendrían los votos por lo que estoy viendo hoy día en diversas declaraciones, escuchando, leyendo, es que toda la mesa directiva se vaya. Entonces, cuando yo escucho a Fernando Rospigliosi decir solamente se va a tratar el tema de Gerí, no es así, de ninguna manera. La Junta de Portavoces puede ampliar la agenda para una censura de toda la mesa directiva. Además, lo que correspondería, como fue en el caso de Manuel Merino, es que renuncie toda la mesa. Lo mismo sucedió con Marta Hildebrand. Bueno, Marta Hildebrand fue censurada también en el año 2000. Sí, ella no quiso renunciar, fue censurada. Claro. ¿Cómo crees entonces, José, que se va a dar ese tema? Entonces, es decir, se puede, hazte cuenta que no se dé una triquiñuela, se alcanzan los votos, José Gerí es censurado y esto que plantea Rospigliosi, solamente se le ha censurado a Gerí. ¿Qué pasa a partir de que Gerí ya no es presidente? Lo que pasa es que las mociones, todas, son mociones al presidente del Congreso. Y el presidente actual en ejercicio del Congreso lo que está haciendo es una interpretación de lo que dice el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Se convoca con agenda fija. Y como esos son los temas de las mociones de la censura al presidente, esa es la agenda fija. Pero
la voluntad del Parlamento puede ser distinta, como dice Juan. Es decir, ok, tramitamos y aprobamos la censura. Y en ese instante puede presentarse una moción de censura contra la mesa directiva. Y basta con un parlamentario. Y ahí alguien dirá, no procede. Porque hasta un parlamentario para presentarla y llevar la votación. Las mociones basta con un parlamentario. Okay. Y muchos van a decir, no, sí, pero no... Ok, pero si no se da eso y se vota solamente la de Gerí, ¿qué pasaría? Bueno, lo que va a ¿Rospigliosi suceder... presidente? No. Él está obligado a convocar a una sesión de elección del nuevo presidente del Congreso, que puede ser también en forma inmediata, en mi opinión. Otros dicen no, hay que esperar 24 horas. Pero creo en las circunstancias que vive el país, porque una de las cosas que tiene el derecho parlamentario y esa dinámica que da el Parlamento es que la voluntad de la mayoría... Ok, pero entonces de una u otra manera Gerí deja de ser presidente y se va a tener que finalmente convocar para elegir a una nueva... Un nuevo presidente. Solamente un nuevo presidente. Al Todo el resto de la mesa sigue. Es que fueron votados, cuando ellos son elegidos, Fernando Rospigliosi es elegido como primer vicepresidente. Ok. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, no asume, no es una cuestión de que pasa a ser... Entonces podríamos ver una votación para toda una nueva mesa directiva en la cual el que candidatea a presidente de esa propuesta, si gana, sería automáticamente el presidente de la República encargado. Algo así. De inmediato, claro. El noveno en 10 años. O podríamos ver justamente toda una nueva mesa que se... Depende de la voluntad de la mayoría. Ambas cosas son posibles. O sea, Ok. todo eso es posible cuando hay... Pero igual van a tener que haber elecciones y arreglos a partir del día martes para elegir a un nuevo presidente, mira, ya sea solamente el presidente o ya sea toda una mesa directiva, que obviamente el presidente de esa mesa directiva va a ser el presidente de la República. No, yo creo que los arreglos no van a esperar el martes. De repente ahorita están haciendo arreglos ya. Es que definitivamente si están son coordinando, ¿no? responsables, tienen que estar trabajando en esos momentos. Claro. Aún más, mira, es lamentable... Eso sería responsabilidad, no sería más bien debajo. Yo siempre critico la diferencia entre, digamos, arreglos debajo de la mesa y obviamente ser responsable y ponerse de acuerdo, negociar. Eso es responsable. La política es negociación, es conversación, son acuerdos detrás de cámaras. Todo eso es la política. Lamentablemente todo eso se ha satanizado. Y si los parlamentarios en esos momentos se están reuniendo para ver una fórmula adecuada, para no dejar al Perú en un vacío el martes, pues simplemente me parece lo correcto y lo responsable. Por otro lado, yo creo que la actitud provocadora de Fernando Rospigliosi hace que muchos parlamentarios hoy estén pensando en su censura. En materia política, la soberbia no paga. ¿Por qué crees que Fuerza Popular y Fernando Rospigliosi quieren mantener a Gerí? Porque ellos lo impulsaron, porque ellos lo promovieron, porque ellos se sienten responsables. ¿Pero qué, por terquedad o porque finalmente ellos ganan algo teniendo a Gerí? ¿Qué ganarían en una elección en la cual obviamente que no se desmarca de Gerí, que ahora puede empezaba a caer? puede haber una serie de compromisos o de cuestiones que no conocemos. De tomas y dacas, de esas cosas que yo cuestiono debajo de la mesa. De la Comisión de Presupuesto, que es una comisión que tiene que ser reorganizada totalmente, de la cual el señor Gerí fue presidente, ¿no? que obligan a Fuerza Popular a mantenerlo o tratar de mantenerlo en el puesto. Yo creo que es una actitud suicida. Ellos deberían tomar en cuenta que el señor ya no es digno del cargo. Cada día sale un nuevo elemento. Ahora salió, por ejemplo, que han manipulado los videos, ¿no? Justo después de los reportes periodísticos. Sí. Entonces, estamos en una situación, como yo le hablaba a un medio internacional, en el cual lamentablemente la circunstancia de que permanezca Gerí es sinónimo de inestabilidad. Cuando el fujimorismo dice, por la estabilidad del país lo mantenemos, no es así. Con un presidente de esas características, el Perú va a seguir siendo inestable los próximos meses. Y además, finalmente, ¿no? Le terminas dando esa rabia a la gente que es con la que va a ir a votar ¿no? en la primera vuelta. Es que lamentablemente no hay válvulas de escape tampoco con este Congreso. Si este Congreso hubiera hecho fiscalización, le hubiera exigido al presidente Gerí un mejor conjunto de ministros, no estaríamos en estas circunstancias. Acá también hay corresponsabilidad. Y fue desde la época de Dina Boluarte, que nadie le exigía poner un primer ministro de peso. Desde Pedro Castillo. Porque ha habido ministros impresentables. Pero también hay que saber que varios de los ministerios están al mando de personas que han sido propuestas por Fuerza Popular. Actualmente. Claro. Yo me acuerdo que en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la época de Dina Boluarte, pero seguramente ahora también. También es decir, eso. Han habido repartijas para sostenerlo y no quieren soltar esa bollería a pocos meses de que puedan cerrar algunas cosas. Pero lo que hay que seguir... Como Energía y Minas con Ilis López y los niños. Pero aquí también hay un tema de fondo. O sea, ¿cómo defendemos la institucionalidad de la presidencia de la República? Porque ya esto parece una república bananera. ¿Cómo? Haciendo una excelente modificación al reglamento del Congreso y la propia Constitución. Que diga. Porque la Constitución se pensó cuando se elaboró, y el reglamento también,
de que esto iba a ser pues aplicado por personas Coherentes, normales. ok, Pero al final, racionales. eso no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una modificación a futuro del reglamento y la Constitución para prever estos casos y no estemos en estos dilemas que lo que generan es la inestabilidad, pero en el fondo lo que tenemos que buscar es la estabilidad de la institución de la presidencia. Yo te tengo que hacer una pregunta a ti, José, porque Perfecto. claro, Juan viene de un tiempo no ha estado en este Congreso, viene con un partido, si se quiere, fresco, nuevo, pero tú vas con un partido justamente Podemos que yo podría calificar que está también dentro de esa línea Claro. que tú has definido Sí. como irracionales, incoherentes y con conveniencia. Entonces, ¿cómo es un poco esa postura? Saludo que no te has venido con Podemos, sino que te has venido con el símbolo de Chevasco. Ah, no, sí, es mi marca personal, Chevasco. ¿Cómo es? ¿Cómo es un poco? O sea, ¿cómo...? Mira, yo creo que tenemos que entender a Podemos ya, yo mediante un representante de Podemos del futuro, ¿no? Que no es el Podemos que hoy conocemos de repente. ¿Por qué? Porque yo lo he considerado a Podemos como un partido de carácter plural, ¿no? O sea, hay pensamientos totalmente de izquierda. Yo no soy de izquierda, yo soy una persona de centro. Pero pues, a Raúl no le derecha. decía, mi amigo del colegio. Tu pata, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia que me da la oficialía mayor es justamente a poder equilibrar los criterios. Entonces, cuando yo fui invitado por Pepe Luna, me dijo lo siguiente: mantén tu discurso, mantén tu independencia, y eso es lo que yo estoy haciendo, mantén tus reformas, porque lo que queremos nosotros en Podemos es darte la oportunidad de poder llegar a un Senado en el cual puedas tú plasmar toda tu experiencia para reformar el Congreso que en realidad viene funcionando mal hace mucho tiempo. Y establecer, allá lo que dijo Juan, muy importante, que las instituciones tienen que tener desfogue, y este Congreso no lo tiene. Y el Congreso necesita válvula de escape para que pueda equilibrarse en torno con la población, porque la población ve por los medios de comunicación cómo se comporta el Congreso y el hígado le crece a la persona hasta explotar. Sí, va a generar una rabia, Exactamente. una desafección de la política. Entonces, y votan muy bien. por- Y parte de las propuestas es que modifiquemos por tercios o mitad ese Parlamento. Parte de las propuestas que yo tengo es que cuando un parlamentario sea sancionado por faltas éticas, el accesitario entre a reemplazarlo para que el hombre sepa de qué es. Y el transfugismo, porque, por ejemplo, Sí. yo consideraría que tú podrías, no sé, si es que no se da esta renovación de Podemos, tú quizá pudieras llegar al Senado y quizá al final ya no coincidir con Podemos y quedarte. Entonces, ¿cómo lidiarías con eso? ¿Cuál tendría que ser la definición de un tránsfuga? Si es que podrían o no renunciar al partido. Porque yo creo que en algunos casos no hay transfugismo, porque obviamente el partido se pervierte y no se trata pues de que tú te tengas que quedar en un partido dando la guerra interna sin poder finalmente desmarcarte de lo que sientes que es una organización que no está de acuerdo con lo que te propusieron cuando candidateaste. El cambio de bancada está previsto con el nuevo reglamento, ¿ah? Ok. Por una sola vez. Renuncias a la bancada, te quedas un año legislativo sin bancada y en el siguiente puedes tú hacerlo, ¿no? Ahora, yo siempre he mantenido un discurso en contra del transfugismo. Sí, por eso te lo pregunto. Toda la vida. Pero no toda renuncia a bancada es transfugismo. En realidad, de alguna manera sí. Sí. Sí, porque le estás dando la O espalda sea, al voto tendrías que popular. hacer la guerra interna, pero no renunciar a esa bancada. Haría una guerra interna para que me voten, ¿no? Pero Es depende- otra pero mira, posibilidad. O sea, ok, es Juan, otra posibilidad. claro, Lo que yo pienso es de que, mira, vale la pena renunciar si es por un asunto de principios, de Sí. moral, de ética. Pero acá ya se ha generalizado la renuncia por cualquier cosa, porque no me aprobaron un proyecto de ley y cosas Sí, por el estilo. sí, es cierto. Yo creo que hay Es que cierto. regresar a lo político. Mira, hay partidos que han sido ejemplos de discrepancias internas tremendas, terribles, formidables, como el partido APRI, y se han mantenido unidos. Sí, sí, Lo me mismo acuerdo sucedió del con la Castillo democracia y cristiana. Mulder, sí. Bueno, terminó desapareciendo, el propio Acción Popular, aunque está pasando por un mal momento por culpa de los niños, pero mantienen, a pesar de las diferencias, tú ves a gente como Vitocho, que anoche lo has tenido de invitado, que puede tener muchas diferencias, pero se mantiene en su partido, la misma Mari Carmen Alba. Sí. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos son estímulos a la corrupción, al transfugismo, que tienen que ser cortados. Yo comparto el espíritu reformista de Pepe Chevasco. La novedad parlamentaria lo que ha traído es ingenuidad en los proyectos de ley. Me explico, o sea, que la gente diga que vengan nuevos a la política. Bueno, esos nuevos llegan y legislan con ingenuidad, Sí. sin medir la consecuencia de sus actos, y tenemos situaciones como esta, de un total descontrol institucional por las leyes que dan, pensando en que todos son buena gente. Y que, por ejemplo, cuando dices los partidos se pueden inscribir con 25.000 firmas, mira el caos que tenemos Tal cual. en estos momentos, ¿no? Renovación por tercios se la ha planteado, renovación por mitades, pero alguna manera Pero yo discrepo de ahí. evaluar. Mira, comparto el espíritu reformista, pero uno de los periodos más infames en la historia del Perú fue cuando hubo renovación por tercios en el siglo XIX.
¿no? Entre los años 1860 y 69, si no me equivoco. Ok. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el espíritu Es castigar. electorero... Mira, ¿tú te imaginas a los actuales parlamentarios en campaña permanente, el populismo que se generaría? Sí creo que dentro de lo que ha planteado Pepe, tenemos que estudiar alguna fórmula, podría ser una renovación parcial o que las elecciones o los periodos parlamentarios sean distintos. Por ejemplo, senadores se elige en un momento distinto y dura 7 años y no 5, ¿no? Una cosa así. O en el caso de los diputados, no se eligen en el mismo instante que el presidente de la República. Ok. Hay que profundizar en la reforma, porque sí coincido con Pepe en que es fundamental hacer algo, o de lo contrario, empezar con un quick hit, que podría ser la posibilidad de que el parlamentario renuncie, que hoy día no se da. Ok. Es otra de las propuestas interesantes. O sea, Sí, tenemos que ver reformas. finalmente Yo renunciar. creo que sí. Algo. Pero, a ver, solamente antes de continuar con el tema del Senado, ¿cuál sería el único requisito que ustedes pedirían para la próxima persona, si es que el martes sale Gerí, que pueda asumir la presidencia de la República? ¿Quién sería dentro del Congreso, dentro de los 130? Alguien cuyo partido no esté postulando. ¿Nada más? ¿Ese es el único requisito? no. ¿Lo ponemos a Balcázar? No, tampoco así. ¿Me das un Yo nombre? Bueno, yo no sé si la doctora Alba podría repetir el plato. Ok, Ya eso tiene dijo experiencia. Rafael López Alea. ¿Tú ¿Ya tiene coincides con eso experiencia? también? Por supuesto, mira, yo conozco a Mari Carmen Alba como 30 años y sé de su honestidad, que ella puede tener un temperamento que a veces aparenta ser, porque no lo es, porque la conozco, pues, ¿no? O sea, ella te puedes amaquear de cariño y la gente dice, ¡uy, qué horror, cómo está maltratando! No, pues no conocen a Mari Carmen. Ok, Aparte que es honestísima, ¿no? El tiempo me gana, pero yo solamente, porque es un tema que me parece que va a dar que hablar. Este tema de guerra global China-Estados Unidos y un poco ahora que se juega en terreno local. ¿Tienes alguna postura, China o Estados Unidos? ¿Cómo lidiar con esta guerra comercial entre las dos potencias? Yo creo que la competencia siempre es favorable. Ok, pero el Perú está en capacidad de justamente de hacerlos pelear o finalmente el Perú... Hacerlo conciliar. Claro, O sea, pelear en el buen sentido claro, comercialmente, de hacerlos competir. Perdón. competir, conciliar, competir. Y en la competencia, hermano, siempre es que gana el tercero. Y hay que ver cómo... Pero para eso necesitas instituciones, reglamentos, saber Pero hay que qué es lo construirlo, quieres. pero hay que construirlo de alguna forma, querido Cristian. O sea, también yo, como viejo observador de la política nacional, la verdad que estoy cansado de que siempre se hable de institucionalidad, pero no construimos Sí, institucionalidad. es cierto. Ok. Eso hay que cambiarlo. Mira, yo creo que lo mejor que nos está pasando en estos momentos es que tengamos un canciller como Hugo de Sela. Una persona que yo le he escuchado en sus declaraciones, sin chocar con el presidente, sin nada. Mi función es la Cancillería, es un hombre de Estado, indiscutiblemente. Entonces, el Perú, geopolíticamente, hoy es importante Sí, porque el Océano hay que aprovecharlo. Pacífico es el océano económico del siglo XXI. Sí. Ahora, la actitud de China, definitivamente la inversión china en el Perú está mal vista porque siempre nos olvidamos de que las empresas chinas, por más privadas que sean, pertenecen al Estado chino. No son privadas. Por eso, por más privadas que suenen acá, pertenecen al Estado chino y no quieren ningún tipo de supervisión. ¿Ah? Ese es un estándar. O sea, nosotros tenemos que mantener soberanía, pero también tenemos que ser soberanos en lo que se refiere a los Estados Unidos. Ajá. Nosotros, los Estados Unidos, no nos va a manejar con una hamburguesa sobre la me mesa. parece que Bernie se está un poquito exagerado. Mira, un poquito... yo creo que él en estos momentos está sobregirado, Ok. el embajador, Ok. y creo que debería minorar un poco. ¿Y por qué? Porque sí creo yo en que en una alianza económica por la transferencia de tecnología, las posibilidades de capacitación, los beneficios que tendríamos, es mejor un alineamiento con los Estados Unidos. Correcto. Muchísimas gracias, señores, por estar aquí. ¿No me vas a dejar esa carta? Sí, quería dejarte mi carta en la Rapidito, cual que me tengo que estoy ir. renunciando al gasto de instalación, hermano, que Ok. cuesta 3 millones de soles. Ok, y estás invitando a que otros A que candidatos... otros candidatos, ya en su momento no recibió cuando fue congresista, pero hay otros candidatos de Lima que deben renunciar a ese gasto de instalación del Callao y sobre todo los reelectos. Aquí te la va a guardar y se las voy a sacar a otros. No, guárdala, sácasela a otros candidatos. A otros candidatos, a ver si es que la suscriben. Te la doy en plastiquito porque no se malogre. Le saco la firma. Le saco la firma también. Gracias, señores. Gracias a ti.